El nombre perdido de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el nombre de Dios? ¿Por qué Dios no es un nombre, es simplemente el modo en que nos referimos a Él, pero por qué es tan importante? Hoy exploraremos 10 argumentos que prueban que el nombre de Dios está perdido. Primer argumento, la tradición judía. La tradición judía enseña que el nombre de Dios fue revelado a Moisés en el momento en que se le apareció en la zarza ardiente, tal como se narra en Éxodo 3, 14-15. En este pasaje, Dios se presenta como, Ella Sereye, yo soy el que soy, un nombre que indica su esencia eterna y autosuficiente. Este nombre fue utilizado en los rituales y la adoración en el Templo de Jerusalén, considerado tan sagrado que solo los sumos sacerdotes podían pronunciarlo en situaciones ceremoniales específicas. Sin embargo, tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, la pronunciación exacta y el uso litúrgico del nombre se perdió, ya que los rituales quedaron en desuso y, por respeto, el nombre se evitó en el lenguaje cotidiano. Segundo argumento, la ausencia de documentación. No existe documentación histórica que pruebe la continuidad de la pronunciación exacta del nombre de Dios después de la destrucción del templo. Los textos hebreos antiguos no registran vocalización debido a la naturaleza consonántica del idioma, lo que imposibilita conocer la vocalización precisa del tetragramatón YHVH. Aunque se cree que algunas comunidades continuaron utilizando el nombre de manera oral, la falta de registros escritos después de la destrucción del templo ha hecho imposible una preservación exacta. Tercer argumento, la Cábala. La Cábala, o misticismo judío, interpreta que el nombre de Dios está compuesto por varias designaciones que reflejan sus atributos y características divinas. Por ejemplo, el nombre YHVH, Yahvé, expresa misericordia y compasión, mientras que Elohim representa justicia y poder creativo. Adonai resalta la soberanía, y Shaddai simboliza la omnipotencia y protección de Dios. Ella sugiere su eternidad, y Sbaot su autoridad como Señor de los ejércitos. Estos nombres no solo describen facetas de Dios, sino que se combinan para crear una imagen compleja y unificada de su identidad. Además, la tradición cabalística enseña que existen 72 nombres sagrados, cada uno derivado de versículos específicos de la Biblia, como Éxodo 14, 19-21, y cada uno tiene una influencia particular sobre el mundo físico y espiritual. Cuarto argumento, la simbología. El nombre de Dios también está representado simbólicamente por el tetragramatón YHVH, un conjunto de letras consideradas sagradas y fundamentales en el pensamiento judío. Estas letras no solo representan la esencia de Dios, sino también su relación con el tiempo y el espacio, en la medida en que los cabalistas interpretan estas letras como significados de existencia pasada, presente y futura. Sin embargo, el significado completo del tetragramatón se ha perdido debido a la falta de conocimiento de la vocalización exacta y a interpretaciones cambiantes a lo largo de la historia. Quinto argumento, la historia. La historia revela que, a lo largo de los siglos, el nombre de Dios ha sido utilizado incorrectamente o malinterpretado, incluso fuera de los círculos judíos. Diversas traducciones y adaptaciones culturales del nombre han alterado su sentido original. En épocas de persecución, pronunciar el nombre de Dios era arriesgado, lo cual pudo contribuir a la pérdida de la pronunciación auténtica. Además, movimientos religiosos externos al judaísmo, como el cristianismo, adoptaron y adaptaron el nombre en distintos contextos, generando versiones que desviaron su uso de la tradición original. Sexto argumento, la escatología. La escatología judía, es decir, el estudio de los eventos finales según la fe judía, sostiene que el nombre de Dios será revelado nuevamente en el fin de los tiempos. Esta enseñanza sugiere que el conocimiento y la comprensión del nombre divino están actualmente velados y que solo cuando llegue la redención final, el nombre se conocerá y comprenderá en su plenitud. Esta visión confiere al nombre un carácter de misterio que solo se resolverá en el contexto de un futuro revelador y trascendente. Séptimo argumento, la misteriosidad. En la tradición judía, el nombre de Dios no solo es una palabra sagrada, sino también un misterio profundo que trasciende el entendimiento humano. Solo se puede acercar a su significado mediante la fe y la introspección espiritual. La mística judía enseña que Dios, en su esencia infinita, no puede ser comprendido plenamente por el intelecto humano, y su nombre simboliza esta realidad. Esta misteriosidad es lo que hace que el nombre de Dios sea único y venerado, accesible solo para aquellos que buscan a Dios con devoción y respeto. Octavo argumento, la pérdida de la lengua sagrada. El hebreo antiguo, la lengua sagrada en la que se escribió el nombre de Dios, ha evolucionado con el tiempo. Con la diáspora y la dispersión del pueblo judío,
el uso común de este hebreo bíblico fue disminuyendo, y la pérdida de su pronunciación exacta contribuyó a la pérdida de la correcta vocalización del nombre. Aunque el hebreo moderno retoma elementos del hebreo antiguo, la pronunciación exacta y los matices del lenguaje original no se conservaron de forma íntegra. Noveno argumento: la destrucción de los textos sagrados. Muchos textos antiguos que contenían el nombre sagrado de Dios fueron destruidos a lo largo de los siglos, ya fuera en guerras, saqueos o persecuciones. La pérdida de estos documentos sagrados significó también la pérdida de referencias claves sobre cómo se utilizaba el nombre en tiempos antiguos. Por ejemplo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo, también se perdió una gran cantidad de escritos, y con ellos, valiosas fuentes sobre el uso ritual del nombre divino. Décimo argumento: la tradición oral. Gran parte del conocimiento sobre la pronunciación y el uso del nombre de Dios era transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, especialmente entre los sacerdotes del templo. Tras la destrucción del templo y la dispersión de los judíos, esta tradición oral se fragmentó y eventualmente se perdió. Aunque algunos escritos rabínicos registraron fragmentos de esta tradición, la transmisión oral de la pronunciación exacta se interrumpió, lo cual contribuyó a que se perdiera el conocimiento pleno del nombre. En conclusión, el nombre perdido de Dios es un misterio que ha intrigado a la humanidad durante siglos. A través de la exploración de la tradición judía, la cábala, la simbología, la historia, la escatología, la misteriosidad, la pérdida de la lengua sagrada, la destrucción de los textos sagrados y la tradición oral, hemos descubierto que el nombre de Dios está perdido. Este misterio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la divinidad y nuestra relación con ella. Aunque el nombre de Dios esté perdido, su esencia y mensaje siguen vivos en nuestros corazones y en las escrituras sagradas. La búsqueda del nombre perdido de Dios nos recuerda la importancia de 1. La fe y la búsqueda espiritual. 2. La conexión con la tradición y la historia. 3. La interpretación simbólica y metafórica. 4. La preservación de la lengua y la cultura sagradas. 5. La unidad y la armonía entre las religiones y culturas. En última instancia, el nombre perdido de Dios nos inspira a buscar la verdad, la sabiduría y la iluminación en nuestro camino espiritual. Gracias. Para más contenido suscríbete a Ars Notoriza, un camino a la reflexión y el misterio.